Son ya las 13 horas con 39 minutos, 1 de la tarde con 39 minutos. Vamos a ver el siguiente diálogo, la entrevista. Nos acompaña Juan Carlos Arizo. Él es médico cirujano y psicólogo clínico, promotor de salud preventiva física y mental. Él es conferencista, coordinador de brigadas médicas en la Amazonía, director del Centro de Salud de la Sagrada Familia en la ciudad de Ambato. Le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de Radio Estelar 99.7 FM, estación radial que llega a las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Maraví, Los Ríos, el noroccidente de Pichincha, retransmitidos en la provincia del Oro, en el centro del país y parte de la Amazonía. Somos también retransmitidos por Radio La Dura, la voz del transporte del Ecuador, Radio Libre desde el Brasil, y también estamos en todas y cada una de las redes sociales. Así que muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenido, imagen correcta, probamos audio. Buenas tardes. Y buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar en Radio Estelar. Muy bien, vamos a entrar en materia informativa. Entonces, algo que me llama la atención y que me hemos puesto como el tema principal y prioritario es el tema de depresión y la ansiedad de niños y jóvenes en el Ecuador. Recientemente pudimos observar en la ciudad capital que hubo un caso de bullying que le hicieron a una niña. La niña lo que hizo es suicidarse. ¿Cómo se va manejando este tema en el país sobre el tema de depresión y ansiedad en los niños? Bueno, actualmente la salud mental se está convirtiendo en un tema prioritario para los sistemas de salud, para los gobiernos y también para los organismos internacionales. Podemos ver que en un estudio que se hizo cerca de 250,000 jóvenes, adolescentes y niños, vemos que el 20% ya tienen una sintomatología marcada de ansiedad o depresión. Y vemos que del 2020 al 2022 existieron lamentablemente en el país 211 suicidios. Recordando que en la población jóvenes, los suicidios representan la segunda causa de muerte, lamentablemente. Poder controlar esta problemática que tenemos en el país. Y sí, como usted ya lo dijo, lamentablemente uno de los factores de riesgo, el bullying. Ahora se ha puesto también de moda lo que es el ciberbullying, donde lamentablemente hay muchos ataques contra los niños, los jóvenes que tienen acceso a las redes sociales. Y muchas veces no se puede determinar quiénes son los causantes. ¿Por qué? Porque los agresores se mantienen en el anonimato. Pero es muy difícil tanto para padres de familia como autoridades poder determinar de dónde viene la incitación a esta problemática, ¿no? Celulares, porque nos dicen o nos mencionan claramente, ¿no? Que si con los niños o los menores de edad no usan celulares, se quedan retrasados tecnológicamente. Hoy que la tecnología avanza y en caso vuelta a utilizar mucha tecnología, también daña e influye en la capacidad no de utilizarlo en el mecanismo adecuado que debe ser el celular, sino en otra variedad de diversiones. Bueno, podemos ver, hablando con datos científicos en la revista Lancet, podemos observar que cuando los chicos abusan de las 3-4 horas de acceso a redes sociales, podemos ver claramente la aparición de depresión y ansiedad. Lamentablemente, cuando no hay un control, todo este problema se nos vuelve algo ya muy tangible en la sociedad. Recordemos que actualmente se está promoviendo una ley para el uso de redes sociales. Tenemos antecedentes en Francia, en otros países, donde ya se están debatiendo y ya se han determinado políticas claras para poder controlar el acceso a redes sociales, viendo claramente que una de las causas de ansiedad y depresión en la actualidad es todo el mecanismo de algoritmos. Los chicos, como tienen una problemática en la toma de decisiones debido a que su corteza prefrontal todavía no tiene un desarrollo claro, vemos que caen de una manera muy alarmante en el uso de redes sociales. Se quedan 6-7 horas. Muchas veces nos dicen los padres de familia que los chicos no duermen, no comen por estar en redes sociales. Y recordemos que no solo el algoritmo es una manera de engancharles a los chicos, sino también con los regalos que ofrecen en redes sociales, en los juegos también. Muchas veces la realidad y la fantasía en este tipo de
de dispositivos es un poco contradictorio. Funciona, los regalos que se dan en los juegos tienen la misma ilusión de dopamina que si le damos a un chico un regalo en la vida real. Muchas veces los chicos y el cerebro no puede determinar qué es la realidad y qué es la fantasía. Entonces, de esta manera se les sigue enganchando a los chicos y vemos mucho teléfono y han atentado contra la vida de los padres. Y es porque tienen un sistema muy, muy relacionado también al que se observa, por ejemplo, en la abstinencia y el abuso de drogas. Ahora, El problema de la dopamina. doctor, dentro de este Ujú. marco, ¿con qué ejemplo podemos salir nosotros, los padres de familia, si somos los primeros en utilizar el celular y redes sociales desde que amanece, tarde y noche? ¿Bajo qué sistema de ejemplo podemos mecanizarnos con nuestros propios hijos? Sí, nosotros tenemos que empezar por el ejemplo. Muchas veces el padre de familia pasa horas y horas en redes sociales, en TikTok, en Instagram, y pues le decimos a nuestro chico, y tú no lo hagas. Entonces nosotros tenemos que empezar por el ejemplo. He visto muchas veces que los padres también, para que en este caso no les moleste y los hijos puedan estar de alguna manera en el teléfono. A los niños chiquitos les dan el teléfono para que ellos pasen por el teléfono y no molesten de alguna manera a los padres. Entonces, se está convirtiendo en una problemática. Como yo les digo siempre, pueden haber muchas leyes que puedan controlar las redes sociales, pero siempre tiene que haber un adulto al lado que sepa discernir en el caso del adolescente qué es lo bueno y qué es lo malo, y que también tenga leyes fijas, que solo se les otorgue media hora al día para que puedan estar en estos dispositivos. Porque sí, a la final llegan ya los chicos a consulta cuando ya tienen problemas de depresión y ansiedad ya muy marcados, y donde lamentablemente va a llevar mucho tiempo la terapéutica y el control de estas enfermedades que pudieron frenarse con la atención de los padres en casa, llevándoles al parque, haciendo muchos tipos de actividades que de esta manera pueden quitar el uso de redes sociales y apoyar, ¿no?, con una mejor salud tanto física como mental. Puede ser que por estos fenómenos de las redes sociales, del celular, del internet, que es parte que se maneja en los jóvenes los seres las redes sociales, entre ellos se encuentra una diversidad de gran cantidad de mensajes, ¿no? Y sobre todo de mensajes difundidos directa o indirectamente. ¿Será que esto influye en lo que tiene que ver hoy? Que incluso se tratan de vestir de animales, parecer animales, ser parte de los animales, que incluso ya hay una red o un grupo de personas que creen tratarse así como son justamente los Darians, perdón. La pandemia, cuando los chicos, los adolescentes no podían expresarse y pasaban en sus casas hacinados, aislados. Vemos que luego de esta problemática en la que no podían expresarse, aparecieron muchos grupos, en ellos los Terians. Padres muchas veces nos dicen, esto es normal, ¿qué pasa con esta situación? Bueno, se les explica que los Terians en este caso son adolescentes en su mayoría que tienen una conexión tanto espiritual, más no biológica con un animal. Para que me expliquen, ellos saben correctamente que biológicamente no son un animal, pero les gusta la conexión que tiene, la conexión psicológica que tienen con el animal. Pero aquí hay que diferenciar algo. Cuando una persona comienza ya mordiendo a otra persona, en este caso, es cuando tenemos que nosotros actuar, porque puede ser porque por una incitación, por la presión grupal, o porque ya claramente hay una patología psicótica. En este caso, hablemos de depresión psicótica, hablemos de bipolaridad también con síntomas psicóticos, o también de esquizofrenia. Cada caso es un caso muy diferente. Hay que ver también cuál es la relación que tiene este adolescente con el animal de por sí. Recordemos que siempre, por ejemplo, nos dicen a nosotros, a mí me gusta más un perrito. ¿Por qué? Porque en la casa se sienten
que no tienen afecto, que no tienen el cariño que tiene un perrito, o tal vez se sienten un lobo. ¿Por qué? Porque no tienen amigos, necesitan actividades de grupo. Entonces, cada caso es un caso puntual y hay que ver en este caso si es proclive de la moda o realmente ya es la instauración de alguna patología psicopsiquiátrica. Para ir finalizando este diálogo, entonces, ¿qué recomienda usted con la experiencia que tiene, lo que está viviendo, lo que está trabajando, lo que está investigando y con lo que está atendiendo también dentro del marco psicológico a niños con estos problemas, sobre todo en el marco del suicidio y la infiltración del celular en las familias, sobre todo en menores de edad? Bueno, yo les recomendaría que fomentemos actividades de la vida diaria, ¿no? Sacarles a los chicos al parque, sacarles a los chicos a hacer actividad física, que no pasen todo el día tomando el celular, ¿sí? Científicas denotan que pasar las 2 horas de, de conexión con el teléfono causa enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Entonces, estemos con los chicos, fomentemos la actividad de dispersión, que todos los días se haga actividad física alrededor de 1 hora, de 1 hora y media. De esta manera nosotros con este tipo de actividades podemos alejar claramente a los chicos de las pantallas. Y siempre relacionémonos con las actividades de los chicos. Muchas veces tienen bullying a través del teléfono, o los chicos tienen acceso a pornografía, a muchos tipos de cosas que los padres por ahí no saben porque solo les dan el teléfono y dicen, bueno, el chico que se arregle como pueda. Tenemos que siempre estar presentes en las actividades que se realizan en los celulares de nuestros hijos. Agradecer la presencia en esta tarde, sobre todo de nuestro invitado, que hemos marcado un punto muy importante y estratégico en el marco de la información. Quiero agradecer la presencia de Juan Carlos Arizo. Él es médico cirujano y psicólogo clínico, promotor de salud preventiva física y mental, conferencista, coordinador de brigadas médicas en Amazonía y director del Centro de Salud Sagrada Familia en la ciudad de Ambato. Con él hemos tratado uno de los temas importantes y radicales, como es el tema de los suicidios en el país, sumándose a ello también el tema del uso de celulares. Gracias por acompañarnos. Habrá otra oportunidad para seguir hablando de este y otros temas a nivel del país. Encantado. Muchísimas gracias a nuestro invitado, entonces, por haber estado junto a nosotros. Ya a la parte final tenemos problemas justamente de enlace del internet. Mientras tanto, nosotros, antes de finalizar, quiero irme con otras novedades e informaciones para compartirlo junto a ustedes. Hacemos una pequeña, más que pausa, hacemos un pequeño pausita, ¿no? Una cortita para entrar con más noticias. Son ya las 13 horas con 53 minutos, 1 de la tarde con 53 minutos. Vamos con más noticias ya en la parte final. El presidente de la República, Daniel Noboa, asistirá a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. La ceremonia está prevista para este miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso, en Chile. El presidente Daniel Noboa asistirá a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. La ceremonia está prevista para este miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Noboa se ausentará del 10 al 11 de marzo
tal como lo estableció a través del decreto 324. A la investidura de Kast confirmaron su asistencia la líder opositora venezolana María Corina Machado y otras autoridades latinoamericanas, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. También participarán el rey Felipe de España y funcionarios de diversos gobiernos. Mientras tanto, el ejército de Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, ejecutó una operación en la frontera con Colombia para destruir un campamento de alias Monotole, cabecilla del grupo Comandos de la Frontera. Una operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas permitió ubicar y bombardear un campamento de los comandos de la frontera en la provincia de Sucumbíos, una de las zonas más afectadas por la presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico en la frontera norte. El ataque se produjo en el sector Santa Rosa, en el cantón Cascales, tras labores de inteligencia que incluyeron misiones de reconocimiento aéreo y terrestre. Según información militar, el sitio funcionaba como zona de descanso y entrenamiento para cerca de 50 integrantes de esta organización y era parte de los anillos de seguridad utilizados por alias Monotole, identificado como cabecilla del grupo. Durante el rastrillaje posterior al bombardeo, militares hallaron armamento y otros indicios relacionados con las actividades ilícitas de los CDF. Sin embargo, no se informó sobre detenciones o bajas. La intervención se realizó con intercambio de información proporcionada por Estados Unidos en el marco de los mecanismos de cooperación en seguridad entre ambos países. Cuando los países aliados cooperan, las mafias tienen que retroceder. Hoy Estados Unidos es un aliado firme en esta lucha contra el narcotráfico. El operativo combinó el uso de aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales, drones y personal especializado, lo que permitió georreferenciar el campamento y ejecutar su destrucción. Los comandos de la frontera operan en la franja limítrofe entre Ecuador y Colombia, donde mantienen rutas para el tráfico de drogas, armas y combustible de contrabando. Sus campamentos móviles suelen estar ubicados en áreas selváticas de difícil acceso, lo que complica las operaciones de control estatal. La intervención en Sucumbíos se enmarca en la fase denominada ofensiva total, parte del despliegue militar iniciado tras el incremento de violencia atribuida al crimen organizado. Las noticias y sus protagonistas están en Radar Informativo, emisión estelar. Y nos trasladamos hasta Medio Oriente porque la guerra en Oriente Medio dispara los precios del petróleo después del nombramiento de Mohammad Khamenei como nuevo líder iraní en sucesión de su padre abatido en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel. La guerra en Oriente Medio dispara los precios del petróleo después del nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder de Irán, en sucesión de su padre abatido en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel. Los bombardeos contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo y del gas natural licuado que se consume en el mundo, y el temor por la estabilidad en la región generan pánico en los mercados. Desde que comenzó la guerra, el precio del barril ha subido un 70%, algo nunca visto en un periodo tan corto. El presidente estadounidense Donald Trump trata de aliviar la presión y afirmó que el aumento es un pequeño precio a pagar para eliminar la amenaza del programa nuclear iraní. Además, mencionó que cualquier decisión sobre el fin de la guerra se tomaría junto a Israel de forma mutua. Son ya exactamente las 13 horas con 58 minutos, 1 de la tarde con 58 minutos. Y finalmente queremos darles a conocer que hoy el equipo de Barcelona Sporting Club juega el papel de la revancha en Brasil frente al Botafogo a las 7 horas en punto, según horario ecuatoriano. Este partido será allá en Brasil. Recuerden que Botafogo vino acá y lo ganó por 1-0. Aspiran aún el equipo torero, el equipo ecuatoriano de Barcelona, ir y conseguir una victoria. De ser un empate, serían al tema de los penales. Veamos cómo le va al equipo ecuatoriano. Sería bueno, importante que clasifique, pero el equipo brasileño también es un equipo fuerte y duro. La mejor de la suerte al equipo y a los hinchas toreros, que gane el mejor, en este caso el equipo de Barcelona. Nos despedimos, llegamos a la parte final, gracias por acompañarnos, será hasta el día de mañana. Felicidades, muy pero muy buenas tardes.